Listo, perfecto. Entonces, bueno, dando inicio a la reunión del día de hoy, estaremos viendo el Google Drive. ¿Qué es el Google Drive para las personas? Bueno, el Google Drive es básicamente una herramienta que nos permite guardar en nuestro espacio de Google Workspace todos aquellos archivos, documentos o incluso herramientas, programas que queramos guardar y compartir dentro de nuestra organización. Pero, ¿cómo en general se divide el mismo programa? Entonces, nosotros tenemos un espacio de almacenamiento por usuario. Cada usuario posee 30 gigas de almacenamiento y espacio. Este, en general, nosotros podemos también con Google Drive compartir dentro de toda nuestra organización todo aquello que sea importante o relevante. Esa es la principal función y funcionalidad de poder compartir lo que yo tengo con otro usuario. Por ejemplo, primeramente, ¿cómo se puede subir, dado caso, unos archivos? Se le puede dar aquí en nuevo y aquí se le puede poner en subir un archivo. En subir un archivo, luego nos abriría como la carpeta nuestra para poder buscar archivos que queramos subir o también se puede incluso arrastrar del mismo archivo, de la misma propiedad de los archivos, hacia aquí. Por ejemplo, aquí nos va a abrir la pestaña como para poder subir los archivos. Pero en general nos permite ese funcionamiento. También podemos subir múltiples archivos, ¿verdad? Y podemos crear carpetas. No sé si, por ejemplo, anteriormente o realmente ahorita cómo están trabajando lo de Drive. Quisiera conocer su situación, si están compartiendo archivos, o sea, si se comparten carpetas o algo por el estilo. No, no, no todavía, Gabriel. En este momento, Gabriel, también la Ah, información listo. va para la nube, ¿verdad? Google Drive. Es para crear carpetas Ujú. compartidas con los Sí, correcto. clientes y también internos, para poder, pues, la parte de seguridad, ¿no? Mayor- sí, es que mayormente para uso. Ah, sí, eso no lo resalté. Mayormente Google Drive sí que quiero resaltarlo para uso interno. Sí que es cierto que se puede compartir quizás documentos, por ejemplo, con gente externa, pero mayormente es por uso interno. Incluso hay cierta configuración que se debe realizar para compartir con otras personas de otras organizaciones, por ejemplo. En ese apartado quizás lo voy a tocar un poquito más adelante, el hecho de compartir, puesto que por ejemplo, compartir documentos, mayormente quizás hay funcionalidades de correo, pero no se puede compartir el documento como tal, porque cuando usted comparte el documento, por ejemplo, le da acceso mucho más al propio que lo que se desea. Entonces, bueno, por ejemplo, ahorita, ¿cómo se crean las carpetas? Voy a mencionarlo, ¿verdad? Por ejemplo, si quisiéramos tener un trabajo de espacio por clientes, ¿verdad? Podríamos venir y nosotros crear una nueva carpeta, ¿verdad? Llamada clientes. Y aquí manejar el asunto por diferentes clientes. Esa sería como una forma de poder organizar este espacio, ¿verdad? Luego de ahí, solo quiero resaltar que se va a compartir esta carpeta internamente, ¿verdad? Se le puede dar aquí en más acciones, en nuestra propia carpeta se le puede dar a compartir. Luego de aquí se puede dar a compartir y esto aquí es donde vengo a resaltar que es para uso interno porque solo nos va a dejar ahorita mismo compartir para nuestras personas. Lo que quiero resaltar es si se desea
en algún caso compartir con alguna otra organización, lo preferente sería que me contacten a mí directamente y yo poderles ayudar con ese aspecto. ¿Por qué? Porque existen ciertas reglas. Por ejemplo, yo si quisiera compartir externamente, tendría que ser en específico, tiene que ser un dominio. Por ejemplo, ustedes poseen el arroba certeza.hn. Ese es su dominio, pero no se puede compartir con aquellos usuarios que tengan un arroba gmail.com o Yahoo o alguna cuenta que es básica. Bueno, siguiendo con la presentación, entonces nosotros aquí, en cuanto a compartir internamente, nos salen las personas que están dentro de la organización. Entonces podemos venir y seleccionar aquí una persona y aquí se le va a enviar incluso un correo y le podemos compartir qué tipo de permisos puede tener. Sí. Básicamente, no, ya me contestó. Es que discúlpenme que yo voy a estar entrando y saliendo porque tengo un problemita aquí en la oficina. Pero quería saber si se podía compartir las carpetas entre las mismas cuentas de Certeza. Pero ya me contestó usted que sí se puede. Son los externos que tengan otra extensión que no se puede. Le agradezco, Gabriel. Disculpe. No se preocupe, más bien, muchas gracias por preguntar. Me agrada porque siento que me están, o sea, siento que se está escuchando y siento que estoy aportando. Bueno, entonces, siguiendo, ¿verdad? Existen ciertos tipos de permisos, ¿verdad? En cuanto a la organización. Por ejemplo, nosotros podemos darle a esta persona diferentes tipos de permiso. Está lector. Lector es aquel permiso el cual la persona solo va a poder leer el documento, o sea, solo va a poder ver lo que haya dentro de la carpeta, pero no podrá hacer ninguna modificación dentro de ellas. Y luego está comentador. Comentador es otro tipo de permiso que cuando vayamos viendo las otras herramientas de Google Docs y presentaciones y el resto, les comentaré por qué hay un rol de comentador, el cual este rol solo puede comentar, pero no puede hacer ningún tipo de cambio. Y luego está el de editor, que sería el permiso más grande, por así decirlo, que puede realizar cualquier tipo de modificación dentro de la misma carpeta. Esto quiero resaltarlo. Por ejemplo, él puede añadir o eliminar documentos o archivos. Entonces, bueno, cuando se comparte, ¿verdad? Hacia la carpeta solo se debe dar clic en enviar. Y Google se encarga de otorgarle los permisos para así poder trabajar en conjunto. Entonces, por ejemplo, esta persona ya podría ver mi carpeta de clientes. Claro, Alejandra. Ok, otra vez, disculpe. Digamos, cuando se pone el comentador, esto funciona como track changes, como control de cambios en Word, que ahí queda el comentario de cada persona que lo hizo. ¿O solo es, sí? Sí, Ok, se queda. gracias. Sí. Ahí voy a hacer una pequeña demostración, ¿verdad? De cómo, por ejemplo, un rol de comentador y un rol de editor, o sea, en los modos, ¿verdad? En cuanto a Google Docs, lo voy a mostrar mucho más a detalle, esos aspectos, no se preocupe. Listo. Gracias, Bueno, gracias. gracias. Entonces, siguiendo, bueno, luego, por ejemplo, tenemos la carpeta de clientes, ¿verdad? Aquí en este caso podría venir yo y crear un espacio específico para certeza, ¿verdad? Entonces, en mi espacio de certeza, bueno, ¿qué quisiera yo tener, verdad? Por ejemplo, yo quisiera tener unos documentos, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, puedo venir aquí e incluso dándole clic derecho, me va a aparecer este pequeño menú que aparece aquí, el cual es documentos, hojas de cálculo, presentaciones y formularios.
Entonces, documentos, yo puedo venir y crear dos tipos de documentos. Documentos desde en blanco o desde una plantilla. Eso quiero resaltarlo porque puede ser que quizás alguna plantilla por internet, por ejemplo, les aparezca. Y por ejemplo aquí, incluso antes de crear el documento, me aparece crear una carpeta compartida y que todo lo que yo cree dentro de estas carpetas, o sea, dentro de las carpetas como subcarpetas, será compartido con el usuario que se le agregó. Bueno, siguiendo un poquito antes de irnos a los documentos, quisiera resaltar, por ejemplo, cómo yo puedo ver que se compartió conmigo. Está el espacio de mi unidad, lo que a mí me pertenece y lo que yo soy dueño, y luego está el compartido conmigo, que es donde a mí, yo, por ejemplo, en este caso, podría ver lo que se me ha compartido. En este caso, por ejemplo, puedo ver, el usuario me compartió desde capacitación y él le va a salir la carpeta que yo le compartí de clientes. Entonces yo puedo, por ejemplo, venir aquí, ingresar a la carpeta y ver todo lo que haya dentro de ella. Incluso puedo venir y trabajar dentro. Ya voy a mostrar un poquito. Luego está el elemento de recientes, que recientes es eh, lo que yo he abierto actualmente. Se puede dividir entre días o meses. Luego está el apartado de destacados. Destacados, como mencionado por correo, esto es un poquito un trabajo manualillo, pero es aquello que yo puedo destacar como archivos o documentos que quizás resulten para mí de manera importante. Por último está la papelera. La papelera Disculpe, es Gabriel, aquella perdón, donde disculpen. si No sé yo si soy yo, pero llegara es que le a escucho eliminar entrecortado. por accidente algún tipo de documento, yo puedo venir y encontrarla aquí. La restauración puede ser realizada no mayor a 30 días. Eso quiere decir que yo tengo 30 días para poder recuperar. Bueno, buenas, disculpe, creo que soy yo personalmente. Puede ser un problema de mi computadora, que ahorita está algo lenta. Bueno, siguiendo con la presentación, eh, ¿qué aspectos hay en cuanto a Google Drive, por ejemplo, para ordenadores? ¿Por qué me refiero aquí? Por si acaso nosotros, por ejemplo, quisiéramos configurarlo para tener un espacio en nuestra computadora local, ¿verdad? Y que Google Drive solamente la herramienta se vaya actualizando, por ejemplo, archivos o carpetas. En dado caso, nosotros también trabajábamos con otras herramientas, como por ejemplo Word, de manera local. Google Drive también puede leer el mismo tipo de archivo y puede ser actualizado. Bueno, entonces existe este pequeño apartado que me hubiera gustado mostrarle, pero no me he dejado configurado correctamente. Pero existe este apartado.
Bueno, siguiendo con lo de documentos, ¿verdad? Ahorita lo que existe, ¿verdad? Son los documentos. Entonces, la introducción en cuanto a documentos es que la funcionalidad de realizar documentos, ¿verdad? Para poder compartirlos o poder trabajar en conjunto. Nosotros en nuestros documentos tenemos pues nuestro propio apartado, ¿verdad? Donde tenemos aquí, por ejemplo, las letras. Aquí yo puedo venir y empezar a escribir mi documento y redactarlo acerca del asunto y puedo venir aquí, ¿verdad? Escribir. Entonces, ¿qué existe en documentos? Lo que existe, por ejemplo, son aquí en cuanto a textos. Tenemos diferentes tipos de texto. Por ejemplo, tenemos títulos que son los apartados que nos ayudan hacia los índices. Y tenemos las plantillas que, bueno, ahorita me está más o menos cargando. También tenemos lo que son las diferentes letras, ¿verdad? Ariales, existen todo el tipo de letras que se utiliza. Luego está el numerito para agrandar la letra. Luego de ahí tenemos por ejemplo, la cursiva, la negrita, la subrayar. También podemos nosotros mismos cambiar el color de texto. En este pequeño apartado, por ejemplo, podemos resaltar un texto, dado caso fuera importante, se puede resaltar en un cierto color. Luego de ahí tenemos insertar un enlace, que por ejemplo, si quisiéramos llevarlo a otro tipo de página o si estuviéramos realizando algún tipo de cita, se puede venir aquí, ¿verdad? Insertar el enlace, se busca y se puede pegar el mismo. Tenemos el apartado de insertar imágenes, donde se puede subir desde el ordenador o buscarlo desde una página web, en cual nos abre esa posibilidad y esa flexibilidad. Aquí, por ejemplo, luego de ahí tenemos los alineados. Si nosotros quisiéramos, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, resaltar, ya sea por medio de lista, entonces tenemos los números para poder resaltar, ¿verdad? En cuanto a ciertos aspectos que fuéramos nosotros a tratar como una lista. Luego aquí solo se escribe, se le da enter y luego se puede volver a escribir. Si se le da tab, que sería al lado de la Q, nuestra tecla al lado de la Q, encima del bloque mayúscula, como que es el tab, así es como se le conoce, se puede realizar una sublista, ¿verdad? Entonces se puede tratar, o sea, tratar como de un tema y luego tratar del mismo en la misma listita y luego y así se puede tratar un poquito más ordenado en ese aspecto. Ok, entonces, volviendo al tema de compartir y sobre todo en cuanto a los modos, yo aquí, por ejemplo, voy a compartir con mi otro usuario y les voy a mostrar cuáles son los diferentes modos que contiene. Es que estoy teniendo un poquito de problemas de conexión ahorita mismo. Bueno, siguiendo con... Ahí
Bueno, siguiendo un poco, ¿verdad? ¿Qué más funcionalidades tenemos nosotros? Por ejemplo, aquí mismo también tenemos una capacidad de crear borradores de correo electrónico en archivos. Nosotros podemos venir aquí como borrador de correo, ¿verdad? Y escribir un tipo de borrador para, por ejemplo, permitirnos así, antes de enviar un correo, incluso trabajarlo en conjunto, ese aspecto. Bueno, voy a hacer un poco las pestañas. Trabajar en conjunto un correo. Sí que es cierto que quisiera mostrarles el modo, ¿verdad? Es que hay dos modos en cuanto al aspecto del usuario mismo y el modo de comentador, pero ahorita no me está cargando. Bueno, siguiendo, ¿verdad? En cuanto a mi documento, por ejemplo, si yo quisiera eh, poder descargar documentos, tengo las diferentes opciones, ¿verdad? Cuando yo finalice mi documento y, por ejemplo, lo quisiera compartir a un usuario externo, está, lo puedo descargar como documento de Word, lo puedo descargar como documento de Open o, el más importante, por así decirlo, puede ser como PDF, también puede ser descargado, ¿verdad? Entonces se le puede compartir. Luego tenemos el apartado de cambiar nombre, ¿verdad? Y por último, uno de los importantes creo que sería un apartado de imprimir. De poder imprimir el documento en nuestra propia impresora, nos va a abrir la opción para poder ser impresa, ¿verdad? Aquí debería salir, por ejemplo, la impresora y todo el aspecto del documento y nos permitiría imprimir. Va a poder tenerlo en formato físico. Luego de ahí tenemos las opciones de editar, donde se puede pegar por ejemplo, si nosotros llegáramos a copiar de una página, nos podemos venir aquí y podemos pegar lo que hayamos copiado. También tenemos lo de ver, que aquí está lo de modos, en cuanto a edición y sugerencias o visualización. Lo voy a mostrar aquí, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos el modo de edición, que es nuestro modo para editar documentos directamente, o el modo de sugerencias. Si no quisiéramos editar y solamente quisiéramos escribir un pequeño comentario. También se puede realizar como comentario dándole aquí y darle a comentar. Que aquí nos permite a nosotros agregar un comentario. Y aquí es como nosotros podríamos quizás, si no se trabaja en conjunto, o dejar notas para después, ¿verdad? Por ejemplo, terminar el apellido. Por ejemplo, si necesitara yo algo para después o si quisiera leerlo. Estas notas las puede ver tanto la persona dueña como la persona que está visualizando o la persona compartida, por así decirlo. Y se pueden ver las notas aquí. Tiene un pequeño apartado que es de cheques, ¿verdad? Cuando se puede marcar como resuelto o ocultarlo, ¿verdad? Y así ya no se estaría mostrando este comentario. Y por último están las apartado de citas, ¿verdad? Por si acaso estuviéramos trabajando con algún tipo de norma, ya sea la SAPA o la CML, para poder insertar las citas desde una fuente directa. Siguiendo con la presentación de Google,
Bueno, no sé si existe algún tipo de duda en cuanto a Google Drive o Google Docs. No, yo estoy bien, Gabriel, gracias. Igual, Gabriel. Listo, gracias. Bueno, siguiendo con este apartado, ¿qué es Google Slides? Google Slides es lo que nos permite a nosotros venir y crear una presentación para poder presentarlo de manera un poco más ordenada. También se puede convertir a formato PDF, en dado caso nosotros lo queramos convertir, para así también poder ser mandada. Entonces, nosotros aquí, ¿con qué herramienta contamos en Google Slides? Nosotros contamos con, bueno, se cuenta con el apartado propiamente del texto, ¿verdad? Para poder escribir los textos y la presentación como tal. Y luego se cuenta con capacidades de... Sí, Alejandro. Discúlpame, es que como yo estoy entrando y saliendo, discúlpame, me pierdo. Pero en la presentación, ¿a dónde voy para hacer una presentación ahí en Google Drive? En Google Drive, cuando se le da clic derecho, ¿verdad? En su carpeta, Ajá, ajá. le va a aparecer su propio apartado para poder crear la presentación. Ah, ok, ok. Sí, Entonces solo me voy ahí, busco presentación y entramos. Ok, muy bien, gracias. sí, correcto. Sí, Disculpe, ok. sí, no se preocupe, no se preocupe. Se llama Google Slides. Aquí, por ejemplo, sale presentaciones de Google y aquí también nos permite pues, crearlo desde una plantilla o en blanco. Y bueno, nosotros contamos con nuestra presentación, ¿verdad? Y de ahí nosotros tenemos en la barrita de arriba, tenemos las dispositivas. Estas pueden venir en diferentes tipos de diseño, dependiendo de lo que queramos. Por ejemplo, ya hay unas predefinidas que están las diapositivas con título, encabezado o título de dos columnas, ¿verdad? Por si quisiéramos usar una predefinida. También nosotros, en el mismo apartado que está arriba, tenemos el cuadro de texto. Si quisiéramos escribirlo y crearlo nosotros mismos, por si acaso quisiéramos un poco más de, de, de poderlo arreglar a nuestro gusto personal. Nosotros tenemos la capacidad de insertar imágenes, capacidad de insertar formas, como flechas, llamadas, ejecuciones. Sí, Maricruz. Sí, gracias. Esta es la versión de las slides, una copia de PowerPoint adentro, o son SlideShare, o es algún otro programa. Se llama Google Slides. Ah, Así ok, ok. sí. Si trabaja incluso con PowerPoint, también el mismo slide le permite, por ejemplo, descargar en ese formato de PowerPoint. O Ajá, correcto. incluso, sí, o incluso, por ejemplo, si yo tuviera una presentación ahorita en PowerPoint, yo también podría venir y subirla y me dejaría editarla aquí mismo también. Ah, muy bien, perfecto. Sí, eso es importante saberlo. Ujú. Ok, listo, gracias. Listo. Sí, solo quiero resaltar que, bueno, cualquier herramienta que mostrada, ¿verdad? Funciona con herramientas de Word. Quizás alguna que otra vez pueda quizás ocurrir un error de compatibilidad, pero en general siempre lo va a permitir abrir. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con compatibilidad? Yo, por ejemplo, he notado que en Google Documentos existe su propio apartado para insertar números de página, ¿verdad? Eh, Algo que yo he notado en cuanto a compatibilidad con Word, por ejemplo, en números de página, es que Word permite insertarlas dentro, o sea, como centradas. Google Documentos no deja centrarlo. Entonces,
ahí existe un error de compatibilidad, pero en general la integración es sencilla y funciona bien, más allá de ciertos pequeños aspectos. Siguiendo con el Google Slides, nosotros también, por ejemplo, podemos presentar. Si estuviéramos en una reunión de Meet, está el término de presentación, el cual nos permite a nosotros realizar la presentación ahí mismo. Y también, por ejemplo, nos permite los diferentes modos que nosotros tenemos en cuanto a la visualización, ¿verdad? Que, por ejemplo, el comentor solo va a poder comentar y que el editor sí va a poder venir y poder editar la misma presentación. Y por último están los temas. Para nosotros ordenarla, quizás podemos buscar un tema. Google tiene unos ciertos temas predefinidos de los cuales podemos elegir cualquiera, ¿verdad? A nuestro gusto, y Google lo va a poner a su gusto y se va a cambiar toda la presentación a ese mismo tema. Como pueden observar, por ejemplo, aquí este apartado ya se cambió, ¿verdad? Entonces se realiza el cambio y bueno, y así podemos trabajar nosotros con diferentes temas si no nos gusta el propio. Luego de ahí, nosotros también, por ejemplo, si quisiéramos, algo que quería resaltar es que también nosotros podemos escribir por voz. Esto me permite a mí, de forma quizás más sencilla, ¿verdad? Si no quisiera escribir tanto, puedo escribir por medio de voz. Entonces, voy a hacer una pequeña demostración, ¿verdad? Y esto existe para todos los documentos. Entonces, ahorita, por ejemplo, ahorita debería estar escribiendo, si lo permito. A ver, listo. Entonces, esta herramienta me debería de escribir ahorita mismo. Listo, ahorita. Bueno, debería escribir una nota de orador. Por ejemplo, se lo voy a mostrar en documentos. Quizás no me está reconociendo aquí, creo, mi micrófono. Que perdón, ahí disculpas, pero creo que tengo problemas con la computadora. Pero, bueno, en general está esta funcionalidad de escribir por voz, que nosotros podemos hablar por medio del micrófono y nos debería registrar el texto ahí mismo. Lo cual, bueno, no está sucediendo. Ahí está. Entonces, nos serviría, ¿verdad? Si quisiéramos redactar algo quizás un poco más rápido que lo normal. Y esto, bueno, está con todas las herramientas de Google. Y bueno, por último, están nuestros, si cierro los temas, también está, ¿verdad? La capacidad de insertar enlaces, de añadir comentarios, de alinear y de los listados. Para nosotros tener esa capacidad de poder ordenar un poco mejor el espacio en sí. Por último, está Google Sheets, que sería como Excel, la herramienta más famosa y conocida, ¿verdad? Para nosotros tratar nuestras tablas, y cuenta con integración también al resto de las herramientas. Google Sheets, aquí en este caso, ¿verdad? Su principal característica es el uso de tablas. Si quisiéramos nosotros ordenar por medio de tablas o datos o incluso gráficas de interés, ¿verdad?
nos vendríamos a esta herramienta. También quiero resaltar que funciona con Excel, ¿verdad? Con la propia integración de Excel. Entonces nosotros, por ejemplo, Google Sheets se maneja de manera de columnas. Nosotros tenemos columnas A y un número apartado. Y luego columnas B y C y así. Tenemos las columnas de letras y de números. Nosotros podemos insertar, por ejemplo, datos como por medio de columnas y lo que quisiéramos insertar, ¿verdad? O funcionalidades que nosotros queramos realizar. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Nosotros podríamos tener unos apartados como de un promedio, como de unos números, y poder ingresar, por ejemplo, otro apartado de un pequeño espacio. Le voy a mostrar uno que ya está ahorita mismo. Un segundito. Bueno, también nosotros, ¿verdad? Tenemos la capacidad de editar, por ejemplo, las columnas por medio de colores. Eh, nosotros, por ejemplo, también podemos venir aquí y combinar celdas. También están las alineaciones y, por ejemplo, están los formularios. Por ejemplo, ¿por qué quiero las fórmulas? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí diferentes tipos de aspectos, ¿verdad? Los cuales se pueden considerar. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos sumar este pequeño apartado, verdad? Nosotros, al igual que Excel, se puede escribir la fórmula redactándola desde el principio con igual y se le puede poner suma, ¿verdad? Y o simplemente arrastrando la propia columna para que Excel lo propiamente reconozca. Y nosotros aquí, por ejemplo, pondríamos suma entre paréntesis y nos dejaría apartarlo. Lo que quisiera resaltar es que funciona seleccionando ciertas columnas, entonces nosotros cuando vayamos a realizar una fórmula podemos venir y seleccionar. Hay diferentes tipos, por ejemplo, ahorita yo quisiera un valor único. Esto sí, este apartado sí que es cierto que es algo grande porque existen diferentes tipos de fórmulas, incluso matemáticas, para tratar diferentes tipos de temas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos el valor único de una columna, nosotros, por ejemplo, podríamos escribir unique, ¿verdad? Y, bueno, se me cerra de un momentito este. Sí. Entonces, nosotros podemos venir y seleccionar el valor, ¿verdad? Y seleccionar la columna, que en este caso podría ser de 2 completamente. Y nos traería un valor único, que es, por ejemplo, el de correo, o será arrastrado. También, ¿cómo podemos nosotros sacar, por ejemplo, sacar este, los, los llamados gráficos? Nosotros existe este apartado de insertar, donde se insertan los gráficos. Nosotros tenemos que venir aquí y seleccionar
la columna, ¿verdad? Con sus respectivos datos. Le damos insertar en gráfico y nos permite insertar un gráfico propiamente dicho. Y este gráfico también puede ser incluso utilizado en las otras herramientas. Bueno, es que no me cargo por problemas de la computadora. Pero en general, por ejemplo, si yo ya tuviera mi gráfico, ¿verdad? Y yo quisiera venir aquí, tengo un gráfico en mi Google Sheets. Tengo un gráfico en mi Google Sheets. ¿Cómo puedo yo insertarlo aquí propiamente? Entonces yo me podría venir aquí a insertar y en este apartado de gráficos yo puedo venir y decir de hojas de cálculo de Excel. Me va a abrir las hojas de cálculo de Excel donde yo podría venir y buscar mi sheets correspondiente y poder insertar el gráfico que tengo en mi otro pequeño apartado, que sería este. Y por último, Excel también tiene la capacidad, bueno, ahorita ya se insertó. Excel tiene la capacidad, ¿verdad? También de trabajar con formularios. No sé si alguna vez realizan o han realizado ustedes algún tipo de encuesta en cuanto a aspectos de clientes. No, todavía. No todavía. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran realizar algún tipo de encuesta, nos Sheets también cuenta con esa herramienta que es, bueno, los formularios. En general, ¿qué es un formulario qué es un formulario? Este formulario es una pequeña herramienta aparte, el cual nos permite crear una pequeña encuesta, ¿verdad? Para poder analizar los datos. Nosotros en el formulario podemos seleccionar diferentes títulos, ¿verdad? Y preguntas con sus diferentes opciones. Y estas pueden ser compartidas en la página web. Por ejemplo, yo quisiera aquí consultar sobre calidad de servicio, por ejemplo, en dado caso, ¿verdad? Nosotros podemos añadir una descripción de formulario y podemos añadir diferentes tipos de preguntas. Hay diferentes tipos de opciones, incluso quiero resaltarlo. Por ejemplo, tenemos casillas. En dado caso, quisiéramos saber, ok, en qué aspecto se puede, por ejemplo, mejorar. Casillas son aquellos aspectos que pueden contener múltiples opciones. Entonces, nosotros podemos tener múltiples opciones dentro de una misma casilla, como de qué le gustó, por ejemplo, acerca de la calidad del servicio. Como por ejemplo, el trato, o diferentes tipos de opciones, ¿verdad? Entonces, luego de ahí, ¿cómo podemos insertar otras preguntas? Está este apartado de añadir preguntas, en el cual nosotros añadimos una pregunta y sigue la siguiente, ¿verdad? Y así, constantemente nosotros podemos venir y añadir diferentes tipos de opciones para poder ser insertadas. Pero en general, luego, ¿cómo se puede visualizar estos datos? ¿Verdad? O cómo se puede, por ejemplo, compartir. Creo que sería ahorita lo esencial. Entonces nosotros tenemos esta opción de enviar la encuesta. Podemos enviar ya sea mediante correo electrónico, ¿verdad? Si tuviéramos ya las personas que quisiéramos realizar esa propia encuesta o ese propio formulario, nosotros podríamos también compartir un enlace de una página web o incluso, bueno, insertar, pero en general, correo electrónico o pasarles el enlace de la encuesta. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí podríamos introducir el nombre del correo electrónico. En este caso, voy a compartir a admin de Madrega para poder hacer una pequeña demostración. Y luego se da clic en enviar.
la persona, en este caso, le va a caer a su correo electrónico una pequeña encuesta y ya lo voy a mostrar cómo se visualiza. Entonces, a ella le va a caer un formulario, ¿verdad? Que se va a ver así en su propio correo, como de se ha invitado aquí. Entonces nosotros le podemos dar a rellenar el formulario, ¿verdad? Y luego ya podríamos estar captando nosotros los datos propiamente. Por ejemplo, sí, Maricruz. Hola, hola. Sí. Ya. Estás muted, Mari. Estás dando la palabra. Perdón, gracias. Disculpen, no me percaté que tenía el micrófono. Decía que en este tema en el Zoom, por ejemplo, ahorita ya está el tema de inteligencia artificial incorporado. Uno paga aparte, pero le hace las minutas, el audio por voz y todo. Acá tiene audio por voz también. Usted lo acaba de mostrar hace un ratito, pero no sé si ya tiene la parte de IA integrada. Ok. Ah, sí. No, excelente pregunta. Eh, Existe una intención, no sé si alguna vez han escuchado, por ejemplo, de ChatGPT. Correcto, sí, de acuerdo. El que uno, sí, Sí, ya se Sí, Eh, sí, usa. sí, sí lo claro. conozco. Sí. entonces, bueno, sí, un aspecto, ¿verdad? Es que como he tenido pequeños problemitas aquí internamente, pero sí existe el aspecto de inteligencia artificial. Nosotros aquí en Google propiamente hay un apartado de extensiones, donde nosotros podemos venir e investigar extensiones y cuáles existen. En cuanto a inteligencia artificial, Google cuenta con esta integración con ChatGPT, ¿verdad? Para poder utilizarla. Yo tengo unos videos, ¿verdad? Un video propiamente de un compañero, el cual explica más relacionado a esta extensión. Se la voy a estar compartiendo mediante correo. Pero nosotros aquí, sí. Ahorita no hay cobro, es que el 2021, el ChatGPT 2021 es gratis, pero ya si uno quiere ya la versión actualizada hay que pagar mensual. No sé si aquí habría algún cobro como lo tiene Zoom, ¿verdad? Que hay un cobro adicional. Bueno, es que existen dos inteligencias. Esta extensión con ChatGPT no hay ningún tipo de cobro. Aquí Ok. mismo está aquí lo del ChatGPT, ¿verdad? Bueno, este es para el apartado de Google Sheets, pero en general no lo integra de manera gratuita. También existe otra inteligencia artificial llamada Duet AI, que esa sí tiene un cobro, pero su capacidad es muchísimo mayor al de ChatGPT, o sea, a la integración de ChatGPT con esta aplicación. Bueno, en este caso creo que yo mismo lo estoy bloqueando, pero existe esa capacidad, ya sea Duet AI, eso sí, es de pago, ¿verdad? Se paga por el uso de la Ujú. licencia mensualmente. Y luego está la integración del ChatGPT. Yo le voy a incluir en el correo, ¿verdad? Un video relacionado al ChatGPT y cómo se puede utilizar propiamente. Ahorita, bueno, yo lo estoy bloqueando, entonces sí le quedó un poquito de ver cómo se puede mostrar esa capacidad. Claro, Alejandra, le doy la palabra. Gracias, Gabriel. Mire, me va a disculpar, yo no soy muy tecnológica, pero estamos asesorando a un grupo que sí es bien tecnológico. Y en las reuniones, ellos usan Teams, ¿verdad? Pero
y tienen ChatGPT, pero lo tienen limitado porque dicen es un arma de doble filo. No tienen nada más para ciertas cosas de las minutos después de las reuniones, pero tienen bloqueadas otras opciones. No sé, le estoy repitiendo nada más lo que me dicen a mí y están en prueba. El grupo está probándolo porque sí han habido algunas filtraciones de información. O pues no sé qué tan seguro sea, ¿verdad? No solo le comento la experiencia que ha tenido el grupo. Sí, digamos, en la empresa donde trabaja uno de mis hijos la tienen permitida, en la otra no. No sé si es porque hay security breaches o porque es muy nueva o porque la información puede viajar, no sé. Pero la pregunta era esa, pues, si el chat GPT, porque hace unas cosas maravillosas, usted le dice que haga y lo hace casi a la medida, pues, pero no sé si hay alguna, la pregunta concreta es si tiene breaches de seguridad, pues, o si ahorita, o si es seguro usarla y qué tan segura en reuniones y atenciones para clientes. Es segura. Bueno, según yo, lo que yo conozco ahorita de ChatGPT, ¿verdad? Es que sí que es cierto que cualquier pregunta, mire, en cuanto a aspectos de seguridad, no le va a leer su documento como tal, pero cualquier pregunta que usted le haga o cualquier tipo de texto que usted inserte en ChatGPT, ChatGPT sí que es cierto que coge los datos y eso está en las políticas en realidad. Por eso es que su uso es gratuito, por así decirlo, porque ellos lo que hacen es recrear el ChatGPT, o sea, la marca OpenAI recaba todos los datos. Eso sí lo quiero resaltar porque ellos sí cogen esos tipos de datos, o sea, cualquier tipo de dato que usted inserte en ChatGPT, sí lo va a agarrar y lo va, o sea, él agarra de todo completamente. Entonces, sí puede existir, como, por ejemplo, un bridge, pero, o sea, generalizando, no sería un bridge o abierto hacia otras empresas, quizás solamente hacia OpenAI y la información que ellos estén recabando de su aspecto de datos. Sí que es cierto que lo recomendable, incluso yo ahorita mismo lo recomendaría que no lleven información, por ejemplo, de clientes o esencial, importante, incluso a ChatGPT, el mismo propio, aunque se use el chat, ¿verdad? Aparte, porque ellos sí recaban los datos. En su licencia y su términos de uso está ese aspecto. Pero, por Muchas ejemplo, gracias, Gabriel. Entendido. sí, Ahora dele. entiendo por qué está limitado aquí. Sí. Sí, por eso, es que incluso por eso es que se dice que a veces cuando es gratis es que uno es el producto. Por Claro, eso la mismo. base tienen la base de datos gratis, en pocas palabras. Pues el que use algo, ellos pueden obtener esa información y después crear su propia base de datos. Ujú, correcto, Sí, correcto. para Eso es lo definir que- hasta modelos predictivos de consumo y todo. Sí. Ok, le agradezco mucho, Gabriel. Listo, listo, claro. No sé si existe algún otro tipo de duda que exista, por ejemplo, con el ambiente de Google, alguna integración que quizás quisieran ver, algo que quizás piensen que es esencial como para su seguridad. Yo estoy bien, Gabriel, gracias. De mi La- parte, muy bien todo, gracias. Ok, Igualmente, Gabriel, muy amable, gracias. listo. Bueno, entonces, solo terminando, ¿verdad? El formulario. Entonces, el formulario sí que es cierto que solo ustedes van a poder analizar la respuesta, ¿verdad? Pero en general se puede compartir en línea. Más allá de ahí, bueno, la capacitación ha sido terminada. Agradezco realmente su tiempo, ¿verdad? Y su participación en esta reunión. Y bueno, no me queda más que desearles un excelente día el día de hoy. Muchísimas gracias, Gabriel, muy instructivo, de verdad que muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Igualmente, Gabriel. Muy amable, muy buen uso del tiempo también. Excelente. Feliz día a comparto, todos. muchas gracias. Feliz Igualmente, día Gabriel. para todos, igualmente. Ok, Gracias. bye. No, listo.